Bueno, para un alpinista subir al Everest es, digamos, la panacea, ¿no? Es la gloria. El sueño de Máxima, pero el tema es lo que estuvo pasando en los últimos días y se sumaron más muertes, otros 2 alpinistas y ya son 10 las víctimas fatales. En eso que uno no termina de entender, un atasco en la cima, un atasco en la escalada del Everest. Que se concedieron. Mirá ahí. Fueron 381 permisos, esto es un dato estadístico que difunde Turismo de Nepal, en donde se desarrollan este tipo de escaladas y donde los montañistas, como decís, encuentran al lugar soñado para hacer esta actividad. 200 fueron los que ascendieron en el día en donde se empezó a generar la congestión en el tramo final del cono sur de la montaña. Para que se entienda esto de embotellamiento y no quede como algo que suena ridículo o a caricatura. Efectivamente, en el tramo final, para hacer base, había que esperar por la congestión de personas que están viendo ustedes. Pero es que clarita la imagen. Bueno. Lo que yo digo es, a cualquiera de los que están adelante tuyo le pasa algo y es tiempo precioso, como decíamos, o sea, se te va la vida y de hecho estamos hablando de muertes, ¿no? De alguna deficiencia en el sistema. La deficiencia es haber permitido, como decís vos. Sí, cada segundo de demora a partir de esta situación insólita es riesgo de vida. Hay que aclarar por qué también se produce esta congestión o esta rapidez, porque son pocas las ventanas que tenés en cuanto al tiempo que te permite llegar a la cima, ¿no? La primavera es uno de los momentos más importantes, quizá, claro, la salida del invierno, entre comillas, para de la aprovechar zona. Porque después empieza la lluvia. Ustedes saben que India tiene un proceso de lluvia muy claro, un monzón clarísimo, donde durante 6 meses no para de llover, no llueve mucho, y durante 6 meses no llueve. Entonces la previa es lo mejor a que empiece la lluvia. Se van dando estas ventanas de buen tiempo y claro, todos se tiran a aprovecharlas, pero realmente... Lo que pasa es que también me imagino que debe ser muy ecológico, ¿no? Nosotros que somos el gran daño para esta naturaleza, tanta gente junta ahí. Es un gran desafío, pero hay que tener en cuenta, y esto lo marcan especialistas, no lo digo yo, ¿no? Que el cuerpo a partir de los 6.000 metros de altura, más lento, menos lento, si no llevas oxígeno, de a poco empieza a morir. A ver, estamos comunicados con Mauricio Bianchi. Él es alpinista, un hombre que viene especializándose en la materia desde hace mucho tiempo. Mauricio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba escuchando lo que estaban comentando y hay varias cuestiones bastante certeras, por ejemplo esto de la ventana del tiempo. Ajá. En general hay en el Himalaya 2 temporadas en las cuales se hacen ascensos, que una es esta en la que estamos ahora y la otra el post-monzón. Claro. Pero el post-monzón es todavía más estrecho el periodo de tiempo en el cual se asciende. Entonces se concentra el grueso en esta temporada y a su vez dentro de lo que es la ventana, en un mes y medio aproximado, después dentro de esos días también hay que ver qué días buenos hay de ventana de tiempo para hacer cumbre. Entonces se reduce muchísimo. Y eso produce sucesos como extraordinarios, porque no es lo más ordinario, como estos días de 200 cumbres en un día, que es un récord de cumbres en un día, pero no el récord de intentos de cumbre. En el año 2012 hubo un día que hubo 260 intentos de cumbre y 179 lograron cumbre. Ese día fallecieron 4 personas. En ese día. En esta ocasión hubo 250 que intentaron cumbre, con más de 200 con éxito, y los fallecidos en ese día fueron 7. ¿Por qué no podemos pensar en una reglamentación, en un límite, teniendo en cuenta condiciones que por más preparado que un alpinista esté, pueden volverse adversas y cualquier falla, cualquier problema mínimo puede convertirse en una tragedia? Lo que pasa es que el primer problema que hay en esta situación es la excesiva comercialización de la montaña. Esto de comprar un ascenso a la cumbre del Everest como si fuera un tour, hace que se llegue quizás con demasiada facilidad personas que no están preparadas en el sentido de no haber hecho todo un proceso para llegar a esta instancia. O sea, uno a veces pone un ejemplo extremo, ¿no? Pero es como bajarse de un triciclo y subirse a un Fórmula 1. Y en el medio uno tiene que tener todo un proceso. Claro. Si nosotros redujéramos la comercialización, y esto en qué va en función de lo que se vende, del comercio, del negocio, digamos. Claro, Si uno redujera a que llegaran personas con una preparación previa en experiencia y en capacitación, que no significa restringir el acceso a la montaña, sino
hacer un camino lógico y no que te vendan el paquete armado. Entonces, seguramente la estadística sería menor. Mauricio, corregime en esto, a mí me han contado. Primero, para subir al Himalaya, primero tenés que haber hecho otras cumbres, o sea, ya tenés que tener una experiencia previa. Y además, puntualmente, para esta montaña tenés que prepararte mínimo un año antes exclusivamente para este ascenso. ¿Esto es así? Eso es lo ideal, pero no es lo que lamentablemente ocurre no habitualmente. Muchas veces no ocurre. Hay... Vamos a traerle un ejemplo a Argentina que se va a entender más fácil. Hay gente que salta de una sierra, o sea, hay gente que hace, no sé, Tres Picos o Champaquí, Lanín a Concagua. Y la verdad que eso es saltarse paso. Y en alguna medida en el mundo pasa con el Everest. Saltar de 2 o 3 montañas y como me venden el paquete armado y me solucionan los problemas y toman las decisiones por mí, entonces ante cualquier problema en la montaña es donde aparece el fracaso. Y el fracaso en estas montañas puede significar la muerte. Contanos un poquito, ¿qué incluye ese paquete? Es interesante, porque uno no conoce, pero ¿qué es lo que te soluciona? ¿Qué te prometen? ¿Qué te venden?